Hay otras preocupaciones también, ¿eh? Bueno, Y tiene que ver con el tema de la vivienda, además, no tiene que ver con este motorhome, pero tiene que ver con que se prorroga el congelamiento de los alquileres, pero la realidad es que hay mucha preocupación porque si bien está vigente la nueva ley de alquileres, lo que denuncian es que en muchos casos ya se anticiparon algunos aumentos, por lo tanto se vuelve más complicado acceder a las viviendas, y había también preocupación porque, bueno, en caso de que no se prorrogase, bueno, los inquilinos podían empezar a sufrir algunos aumentos, pero además recordemos que aquellos que no habían podido abonar, bueno, a partir de octubre, es decir, ahora ya el próximo mes, van a tener que ponerse al día con el pago de estas deudas en algunas cuotas. Vamos a hablar, si te parece, con Roberto Díaz, de Inquilinos Agrupados, para ver cómo está un poquito este tema, teniendo en cuenta, en principio, esto que te digo, ¿no? Que a partir de octubre, bueno, hay que empezar a pagar. Y si finalmente esto se prorrogó, bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos con respecto a los precios de los alquileres? Roberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. buen día. Ahí te estamos viendo. Ahí te estamos viendo. Bueno, Roberto, Bien, ¿me escuchan? sí, ahí te vemos y te escuchamos. Perfecto. Bueno, ahí estábamos contando, ¿no? Que se prorroga este congelamiento, que había mucha incertidumbre porque no se sabía si entonces a partir de este fin de mes se iba a sufrir nuevos aumentos o no, pero que nos cuentes un poquito cómo está la situación del mercado para aquellos que han Sí. necesitado mudarse o no, y si los que están ingresando a nuevos departamentos se están encontrando con aumentos un poco más altos, ¿no? Sí, bueno, recién ustedes escuchaba atentamente esto de hacer un libro sobre historias de la pandemia. Yo creo que Sí. varios capítulos van a ser de inquilinos y de inquilinas, Ujú. que también algunos están viviendo en casas rodantes, otros tuvieron que empezar a vender sus pertenencias estas últimas semanas para pagar los alquileres atrasados. Eh, Cuento esto, digo, como una imagen, digamos, de cuál era la situación muy angustiante en muchas familias que habían acumulado deudas estos últimos meses y que con el vencimiento del contrato lo que estaba ocurriendo es que muchas inmobiliarias estaban, bueno, enviando cartas de documentos para cobrar toda la deuda junta o intimándolos a dejar la vivienda porque sabían que sin trabajo, digo, en el marco de la pandemia muchas familias no pudieron trabajar, sobre todo algunos lugares muy ligados al turismo que no van a tener una temporada este Claro, año, claro. y obviamente que esos motores de la economía hacen mover otros motores, tal vez más pequeños, pero bueno, era muy difícil la situación económica y seguramente, digamos, con la deuda acumulada, más la imposibilidad de trabajar normalmente, digamos, y de poder generar los ingresos necesarios, iba a ser muy difícil que no solamente se empiece a pagar la deuda, sino que además se empiece a pagar los alquileres en cursos, con lo cual el decreto 320 que el presidente Alberto Fernández estos días, creo que el día jueves, dijo que el lunes o martes va a estar prorrogándose, bueno, llevó alivio a 500.000 personas en muchísimos lugares del país. Así que lo que teníamos era justamente la combinación de eso, digamos, la imposibilidad de trabajar, la deuda acumulada y también, por supuesto, la presión de las inmobiliarias, digo, queriendo cobrar, digamos, toda esa deuda o si no pidiendo los desalojos. Iba a ocurrir que íbamos a tener una cantidad de desalojos enorme, de por lo menos 500.000 personas, que no sabían a dónde iban a ir, porque sin dinero vos tampoco te podés mudar y alquilar a otro lugar, y tampoco con los aumentos, esto que vos señalabas, que está ocurriendo eso, hay algunas viviendas que han aumentado muchísimo su valor, y yo creo que esa es una de las tareas pendientes que ahora tenemos, que haya cierto control de precios para que la transición entre la salida del decreto 320 y el ingreso a la nueva ley de alquileres sea menos traumático, ¿verdad? Eh, digamos, esta situación que están atravesando ahora y esta, por llamarlo de alguna manera, paréntesis que pone la pandemia, en donde algunos tienen, digamos, como más flexibilidad, algunos propietarios tienen más flexibilidad que otros, ¿no? Porque sabemos que hay algunos Sí. propietarios que en realidad no les importa, lo único que quieren es cobrar, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe. Lo que digo es, ¿esto hay algún mecanismo que tenga el inquilino para poder recurrir en el caso que, bueno, por ejemplo, una familia no se puede sacar de una casa, ¿no?
en el caso de que haya algún tipo de presión de parte de la inmobiliaria y de parte del propietario para que desaloje o para que salgan del departamento o de la casa? Sí, hoy el decreto 320 es una carga pública, digamos, todos los ciudadanos y funcionarios de todos los poderes están obligados a cumplirlo. Es la norma colectiva, digamos. Aquel que quiere una excepción tiene que pedir la excepción vía legal, pero el decreto también suspende las acciones legales. En caso de que alguien esté sufriendo hostigamiento, como pasó justamente anoche, 12 de la noche, una propietaria ingresó por la fuerza a un domicilio, tenemos el video, todo, le robó las pertenencias a la inquilina, por ejemplo, porque quiere que se vaya. Y le dijo, te las voy a devolver cuando vos te vayas, por ejemplo. Bueno, cuando sucede eso, eso se considera hoy un delito penal. Tienen que hacer la denuncia en la fiscalía de turno más cercana. Eso es, y son casos extremos, pero los ha habido bastantes en los últimos meses, sobre todo cuando todos pensaban, no tanto los propietarios, acá hay que hacer una salvedad, son más las inmobiliarias, la presión de las inmobiliarias, claro, que de los propietarios. Pero bueno, hubo casos, digamos, muy violentos también estos últimos tiempos, porque todos pensaban que el decreto no se iba a extender. Y ahí yo creo que este tipo de medidas tienen que anunciarse con cierto tiempo de anticipación, porque fíjate vos que a 20 días de que finalizaba el decreto, muchas familias no sabían qué iba a pasar con su vivienda, si se iban a poder quedar, si iban a tener que empezar a pagar la deuda y todavía no estaban trabajando, y después la presión, digamos, cuando vos no sabés qué va a pasar hacia el futuro, obviamente que la presión de las inmobiliarias era mucho más. Por ejemplo, cartas documento cobrando todo junto 250.000 pesos a una persona que está desocupada, que es un trabajador del turismo. Imposible realmente. Entonces, bueno, el decreto, si bien para mi gusto llegó un poquito tarde, me parece que garantiza hoy un techo y la no circulación de cientos de miles de personas que deberían o ir a la calle o ir a buscar algún alquiler para poder vivir con su familia, ¿no? Roberto, y ahora yo decía, ¿no?, que empieza a regir el momento en que hay que pagar la deuda. Hay muchos que no pudieron pagar en su momento el alquiler, entonces se hicieron estas cuotas, pero bueno, la situación está un poquito mejor en el sentido de que hay algunas aperturas más y ha permitido que muchos regresen al trabajo, pero muchos otros no. Todavía no han podido generar ingresos nuevamente, con lo cual ahora en octubre se van a encontrar con que empiezan a tener cuotas que pagar, pero también alquileres completos. ¿Qué escenario están manejando? ¿Qué es lo que creen que pasa? Totalmente, Agustina. Eso es terrible. Mira, el escenario, o sea, lo que nosotros hoy le estamos planteando al Gobierno Nacional, esto es una propuesta que le hicimos a la propia ministra Bielsa, es que ahora hay que desendeudar al sector. Porque así como se entregaron algunos ATP a grandes empresas, donde se pagó parte del salario, muchas actividades económicas que, digamos, no están en relación de dependencia, sino que son trabajadores independientes, no sé, de la construcción hay muchísimos, taxistas, profesionales, que todavía no pudieron hacer girar la rueda económica de forma tal que puedan pagar las deudas atrasadas y esto que decís vos, los alquileres del momento, porque vos tenés que hoy pagar prácticamente, bueno, ahora con la extensión del decreto no, pero 2 alquileres juntos. Sí. El decreto 320, una de las cuestiones que marca y que es que, digo, más allá de que se pueda pagar hasta en 6 cuotas sin interés la deuda acumulada, también las partes están obligadas a hacer una mediación y pueden pactar más cuotas. Pero para nosotros lo más importante es lo que decía recién, es que haya una política de desendeudamiento del sector que vaya directamente al pago de los alquileres atrasados. Entonces, de esa forma, el propietario recibe el dinero por ese alquiler y se vuelca dinero al mercado interno, cosa que en este momento es fundamental. Es fundamental cuidar el salario del inquilino y es fundamental que el propietario reciba aquel dinero. Y me parece que es una política que estamos discutiendo y que yo creo que podría ser una solución posible para al menos aquellos contratos que están en blanco, ¿verdad? Bien, Roberto. Gracias por estos minutos con C5N y ojalá que sí, que haya alguna medida al respecto, o por lo menos orientarlo un poco más, teniendo en cuenta que, bueno, no se ha descomprimido por el momento la situación. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno.